Hola, hola, mis queridos curiosos y cotillas del Internet. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente a esta comunidad de chismes y entretenimiento. Les doy las gracias por darle una oportunidad a este canal, donde nos encanta analizar, comentar y por supuesto disfrutar de las noticias más jugosas. Si les gusta el contenido que ven por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita, así nunca se perderán ninguna de nuestras actualizaciones. Que esto se va a poner bueno. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado miles de titulares y que por fin, tenemos la oportunidad de desmenuzar juntos. Vamos a hablar de Demet, de su vida amorosa, de los rumores, de las confirmaciones. De todo. Y es que Demet, nuestra querida Demet, ha decidido romper el silencio. Después de semanas de especulaciones, de dimes y diretes, ha dado un paso al frente y ha hablado abiertamente sobre su corazón, sobre sus sentimientos, sobre lo que realmente está pasando en su vida. Y les aseguro que las declaraciones son impactantes. De esas que te dejan pensando, ¿en serio? Pero claro que sí, y aquí les voy a contar todo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y, por qué no, algún que otro drama. Vamos a sumergirnos en el universo de Demet, en sus relaciones, en sus amores y desamores. Les prometo que no se van a arrepentir. Y si les gusta este tipo de vídeos, recuerden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto comentarnos qué les parece toda esta bomba informativa. Empecemos. Pero antes de entrar de lleno en el meollo del asunto, quiero ponerlos un poquito en contexto. Demet, como todos sabemos, es una figura pública muy querida, una artista que ha conquistado nuestros corazones con su talento y su carisma. La hemos visto en diferentes proyectos, tanto en televisión como en cine, y siempre nos ha sorprendido con su versatilidad y su profesionalismo. Desde sus inicios en series juveniles, donde se destacó por su frescura y naturalidad, hasta sus papeles más recientes que la han consagrado como una de las actrices más talentosas de su generación. Demet ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público. Recordemos aquellos primeros papeles que la hicieron brillar, los que nos permitieron ver su potencial y su dedicación, aquellos que nos hicieron enamorarnos de su sonrisa y de su carisma en cada escena. Y es que Demet no es solo una cara bonita, es una artista completa, que se entrega en cada personaje y que nos hace creer cada historia. Pero más allá de su faceta artística, Demet también es una persona con una vida privada, con sentimientos, con relaciones, como cualquiera de nosotros. Y precisamente esa es la parte que a todos nos intriga, ¿verdad? A mí también. Y es que a veces es difícil separar al personaje de la persona, y es ahí donde los rumores y las especulaciones empiezan a florecer. Y bueno, en el caso de Demet, las especulaciones sobre su vida amorosa han sido constantes durante los últimos meses. Se le ha relacionado con diferentes personas, se han creado historias, se han inventado noviazgos. Todo un culebrón digno de una telenovela. Desde los rumores de romance con su compañero de reparto en aquella serie que causó furor, hasta los supuestos encuentros secretos con ese famoso deportista que tanto admira, la vida amorosa de Demet ha sido un hervidero de especulaciones y teorías. Hemos visto portadas de revistas, publicaciones en redes sociales y hasta comentarios de supuestos amigos cercanos que no han hecho más que alimentar la incertidumbre y la curiosidad del público. Pero como les decía al principio, Demet ha decidido poner un alto a todo esto y ha salido a hablar claro. Ahora sí, vamos a la parte jugosa. Demet, en una entrevista exclusiva que se ha convertido en la comidilla de las redes sociales y los medios de comunicación, ha confesado lo que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. Y es que después de un tiempo de soltería, tras ese último desengaño amoroso que la mantuvo alejada de los reflectores, su corazón vuelve a latir por alguien. Sí, señores y señoras, Demet está enamorada. Y esta vez parece que es diferente. No es un amor pasajero, no es un romance de verano, sino algo más profundo, algo que ha surgido de manera inesperada y que la ha tomado por sorpresa. Y no solo eso, sino que ha dado algunos detalles sobre la persona que ha conquistado su corazón. Ha confesado que se trata de alguien a quien conocía desde hace tiempo, alguien que siempre estuvo presente en su vida, pero que nunca había visto con los mismos ojos. Ha hablado de esas amistades que florecen en amor, de esas personas que siempre están ahí,
pero que de repente se convierten en nuestro todo. Ha hablado de una conexión especial, de una química innegable, de sentimientos que surgieron de la nada y que la han atrapado por completo. Ha descrito ese momento en el que la mirada de esa persona lo cambió todo, ese instante en el que se dio cuenta de que lo que sentía iba más allá de la amistad. Ha compartido la emoción de esos primeros encuentros, la timidez de las primeras conversaciones, la magia de los primeros besos. Pero aquí viene lo más interesante, no ha querido revelar la identidad de su pareja. Así es. Nos ha dejado con la miel en los labios, con la intriga a flor de piel. Solo ha dicho que es alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, alguien que prefiere mantener un perfil bajo y que respeta su privacidad. Y aunque entendemos su postura, a todos nos gustaría saber quién es el afortunado o la afortunada que se ha robado el corazón de Demet. ¿Será ese amigo de la infancia que siempre estuvo cerca? ¿Será ese compañero de trabajo con el que compartía confidencias en los descansos? ¿Será un completo desconocido que apareció en su vida para cambiarlo todo? La incógnita está en el aire y la especulación no se ha hecho esperar. Los detectives de Internet han comenzado a investigar, a buscar pistas, a analizar cada foto, cada comentario, cada detalle que pueda revelar la identidad de este misterioso personaje. Imaginen el revuelo que han causado estas declaraciones. Las redes sociales han explotado, los hashtags relacionados con Demet y su nuevo amor se han convertido en tendencia mundial, los medios de comunicación no paran de hablar del tema, los programas de televisión y radio dedican horas enteras a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle de la entrevista, los fans están eufóricos. Es la noticia del momento. Los foros de Internet se han llenado de teorías y especulaciones, los grupos de WhatsApp arden con mensajes y emojis de corazones, los perfiles de redes sociales se han llenado de felicitaciones y buenos deseos. Y es que Demet, aunque siempre ha sido reservada con su vida personal, ha decidido abrirse un poco más, compartir su felicidad con sus seguidores y demostrar que a pesar de los rumores y las especulaciones, ella es quien decide sobre su vida y sus sentimientos. Ha dejado claro que no se dejará presionar por la opinión pública, que no permitirá que nadie decida por ella, que su vida amorosa es un asunto privado que le pertenece únicamente a ella y a la persona que ama. Y me parece una actitud muy valiente, muy auténtica y muy digna de admirar. En un mundo donde la vida de las figuras públicas parece estar expuesta al escrutinio de todos, la decisión de Demet de proteger su privacidad es un acto de rebeldía que merece todo nuestro respeto. Porque al final del día, todos tenemos derecho a amar, a ser amados y a vivir nuestras relaciones de la manera que nos haga más felices, sin tener que rendir cuentas a nadie. Porque el amor es un derecho, no una obligación, y cada persona tiene derecho a vivirlo a su manera, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Y Demet lo ha dejado muy claro, está enamorada, está feliz y no le importa lo que digan los demás. Y eso es lo más importante, ¿no creen? Pero claro, como era de esperarse, las declaraciones de Demet no han estado exentas de polémica. Algunos la han criticado por no revelar la identidad de su pareja, argumentando que al ser una figura pública, debería compartir todos los detalles de su vida. Estos críticos la han acusado de egoísta, de querer jugar al misterio, de alimentar la curiosidad del público para obtener más atención. Han expresado su decepción y su frustración por no poder conocer la identidad de la persona que ha conquistado el corazón de su ídolo. Otros han especulado sobre posibles identidades, han creado teorías conspirativas y han llegado a conclusiones descabelladas. Han relacionado a Demet con figuras públicas que ni siquiera conoce, han inventado historias de amoríos secretos, han publicado fotos manipuladas y han dado rienda suelta a su imaginación sin ningún tipo de evidencia. Y como siempre hay quienes han aprovechado la situación para generar drama, para sembrar cizaña y para intentar perjudicar la imagen de Demet. Han sacado a relucir viejos rumores, han creado conflictos inexistentes, han criticado su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ser. Han demostrado una vez más que la envidia y la malicia son sentimientos que a veces se disfrazan de crítica constructiva. Pero a pesar de todo esto, Demet se ha mantenido firme en su postura, ha ignorado las críticas y se ha centrado en disfrutar de su felicidad. Ha demostrado que tiene una fortaleza interior inquebrantable, que no se dejará afectar por la negatividad de los demás, que seguirá viviendo su vida a su manera sin darle explicaciones a nadie. Y eso es lo que deberíamos hacer todos. Aprender a respetar las decisiones de los demás, a no juzgar sin conocer los motivos y a celebrar el amor. En todas sus formas y manifestaciones. Y es que al final del día,
lo que importa es que Demet esté feliz, que su corazón esté lleno de amor y que pueda vivir su relación de la manera que ella considere mejor. Y es que la felicidad no es un asunto de la opinión pública, sino un asunto personal que cada uno debe vivir a su manera, sin tener que ajustarse a los estándares de los demás. Además de su nuevo amor, Demet también ha hablado de otros aspectos de su vida, de sus proyectos profesionales, de sus sueños y aspiraciones. Ha comentado que está trabajando en nuevas producciones, que está preparando sorpresas para sus fans y que está muy ilusionada con el futuro. Ha revelado que está explorando nuevos géneros, que está aceptando papeles desafiantes, que está colaborando con artistas talentosos y que se siente más inspirada que nunca. Ha dejado claro que su vida profesional sigue siendo muy importante para ella, que le apasiona su trabajo y que siempre intenta dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Ha confesado que el éxito no la ha cambiado, que sigue siendo la misma persona humilde y trabajadora que empezó desde abajo, que valora cada oportunidad y que nunca dejará de aprender y de crecer como artista. Y eso se nota, porque cada vez que la vemos en pantalla, nos sorprende con su talento, su carisma y su entrega. Y cada vez que la escuchamos hablar, nos transmite una energía positiva y una pasión contagiosa. Y es que Demet no solo es una gran actriz, sino también una persona muy trabajadora, muy comprometida y muy dedicada a lo que hace. Y eso es algo que todos sus fans valoramos muchísimo. Porque admiramos su talento, pero también su disciplina, su constancia, su profesionalismo y su humanidad. También ha hablado de la importancia de la salud mental, de la necesidad de cuidarnos por dentro y por fuera, de buscar ayuda profesional cuando lo necesitamos y de no tener miedo a pedir apoyo. Ha compartido que ella misma ha pasado por momentos difíciles, por altibajos emocionales, por situaciones que la han puesto a prueba, pero que ha aprendido a gestionar sus emociones y a buscar el equilibrio en su vida. Ha revelado que la terapia la ha ayudado a comprenderse mejor, a superar sus miedos y a aceptarse tal como es. Y me parece un mensaje muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren, donde la presión social y la exigencia personal pueden llegar a ser muy abrumadoras. Un mensaje que debería resonar en cada uno de nosotros, un mensaje que nos invita a priorizar nuestro bienestar emocional, a no avergonzarnos de buscar ayuda y a cuidarnos como lo más valioso que tenemos. Y es que todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos un empujón, un abrazo, una palabra de aliento. Y que Demet, una figura pública tan querida y admirada, hable abiertamente sobre este tema, es muy significativo y muy valioso. Nos demuestra que todos somos humanos, que todos tenemos debilidades y fortalezas, y que lo importante es aceptarnos tal como somos y trabajar en nuestra propia felicidad. Porque la perfección no existe y la vulnerabilidad es una de nuestras mayores fortalezas. Demet también ha tenido tiempo para agradecer a sus fans por todo el apoyo y cariño que le brindan a diario. Ha dicho que se siente muy afortunada de contar con ellos, que valora cada mensaje, cada comentario, cada muestra de afecto. Ha compartido que los mensajes de sus fans son una fuente de inspiración y motivación, que leer sus comentarios le levanta el ánimo en los días más difíciles y que saber que tiene un ejército de personas que la apoyan incondicionalmente es su mayor recompensa. Y es que, como ella misma ha dicho, sus fans son su motor, su inspiración y su mayor motivación para seguir adelante. Y sinceramente eso se nota, porque Demet siempre se muestra muy cercana, muy agradecida y muy comprometida con su público. Siempre dedica tiempo a interactuar con ellos en redes sociales, responde a sus mensajes, comparte momentos de su vida, los invita a participar en sus proyectos y les demuestra su cariño y su aprecio. Y es que al final del día la relación entre un artista y sus fans es un vínculo muy especial, muy valioso y muy enriquecedor. Y Demet ha sabido construir una relación sólida y duradera con sus seguidores, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Una relación que ha trascendido la barrera de la pantalla y que se ha convertido en una verdadera comunidad que se apoya, se celebra y se cuida. Y ya para ir concluyendo con este vídeo, quiero volver al tema principal, a la vida amorosa de Demet. Después de escuchar sus declaraciones, después de analizar sus palabras, después de reflexionar sobre su situación, me queda claro que Demet está viviendo un momento muy especial, un momento de plenitud y felicidad. Y como sus fans, no podemos más que alegrarnos por ella y desearle lo mejor en su nueva relación. Aunque nos gustaría saber quién es el afortunado o la afortunada que ha conquistado su corazón, respetamos su decisión de mantenerlo en privado y entendemos sus motivos. Porque la privacidad es un derecho que todos debemos respetar, y cada persona tiene derecho a compartir lo que quiera y cuando quiera.
Lo importante es que ella sea feliz y que pueda vivir su amor de la manera que ella considere mejor. Y es que al final del día el amor es el motor del mundo, es lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos da sentido a la vida. El amor es la fuerza más poderosa que existe, la que nos une, la que nos cura, la que nos transforma. Y que Demet haya encontrado el amor, es una noticia maravillosa que todos deberíamos celebrar. Una noticia que nos recuerda que todos merecemos amar y ser amados, que todos merecemos ser felices y que el amor siempre es un motivo de celebración. Así que, mis queridos curiosos y cotillas, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de Demet, de su vida amorosa, de sus confesiones, de sus proyectos, de sus sentimientos. Hemos analizado la situación, hemos reflexionado sobre el tema y hemos llegado a la conclusión de que Demet está feliz, enamorada y viviendo un momento maravilloso. Y eso es lo que importa. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en este vídeo, por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado el contenido y que se hayan entretenido con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y ahora me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Qué opinan sobre su nueva relación? ¿Les gustaría saber quién es su pareja? Los leo a todos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, darle like si les gustó y por supuesto, suscribirse a este canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí siempre tenemos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto sean felices, disfruten de la vida y no se olviden de amar. Adiós.